Vale, ya estamos. Hola Bea, ¿cómo estás? Bienvenida a Growth y Vida. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión hablar contigo y conocer un poco tu historia porque es muy inspiradora, según, bueno, ya me has contado y he ido escuchando, pero creo que puede inspirar a otras personas porque, bueno, yo siempre soy muy fan de las mujeres que pues hacemos cosas por nuestra cuenta, emprendemos y queremos como aportar nuestro granito de arena al mundo, por así decirlo. Así que, bueno, no voy a hacer spoiler, cuenta tú, Bea, quién eres y a qué te dedicas. Pues yo soy Beatriz Moure, ¿no? Pues es que esta pregunta siempre me hace muchísima gracia porque al final es como, ¿y quién eres tú? Y es como, tía, soy tan sencilla, ¿sabes? Que es como en plan, no tengo así como un título que acredite mi nombre, pero sí que es verdad que ahora mismo me dedico al email marketing de influencia y soy especialista de esta estrategia. Y es a eso a lo que convertí un poco en mi pasión, ¿no? Y muy feliz de trabajar en ello. Ujú. Y ahora te dedicas al email marketing, pero ¿cómo has acabado haciendo esto? O sea, ¿qué pasos te han llevado hasta donde estás ahora? Yo empecé en la universidad, en la Autónoma de Madrid, estudiando ADE. Yo quería estudiar, Ujú. cuando yo empecé a estudiar, quería estudiar marketing y publicidad. Pero como tal esa asignatura, o sea, esa carrera en sí no existía. O sea, tú podías estudiar publicidad y relaciones públicas, pero marketing y Dice esa. publicidad, claro, Mm, es que esa era la alternativa, o ADE mm. o publicidad y relaciones públicas. Pero claro, yo no quería relaciones públicas, o sea, era como en plan, no, tío, a mí me apetece más como el global, ¿no? O sea, lo que es la ciencia en sí del marketing, persuasión, que era una parte de la publicidad, pero claro, se quedaba fuera un Sí. montón de asignaturas. Y entonces encontré que en la autónoma te permitía la universidad que el último año de carrera de ADE tú te pudieses especializar. Entonces, como ADE al final es administración y dirección de empresas, dentro de una empresa, pues hay el departamento de marketing, el departamento de contabilidad y así todo, ¿no? Y entonces yo dije, "Ah, de puta madre, el de Ujú. marketing y publicidad, pues yo lo quiero". Y entonces sí que el último año te permitían especializarte y además licenciarte en esa especialidad. O sea, tú al final sales no solamente como licenciada en administración, sino con esa especialidad. Entonces yo dije, ah, genial. Y durante toda la carrera vas dando asignaturas de marketing, pero es el último año, ¿no? Cuando entra todo ahí, la chicha, Ujú. lo bueno. Pero ¿qué pasa? Que claro, yo me di cuenta en ese punto en el que, bueno, que seguro que a ti también te ha pasado en tu carrera, porque yo creo que nos ha pasado un poco a todos, que de repente todo lo que estás aprendiendo y todo lo que estás estudiando son de las grandes empresas que tenían grandes presupuestos. O sea, yo estudiaba, por ejemplo, el caso Zara, Coca-Cola muchísimo, bueno, las tabacaleras en Estados Unidos siempre no han llevado un poco la voz cantante. Entonces, claro, yo decía, joder, es que estoy estudiando un montón de casos, un montón de situaciones de empresas que tienen muchísimo dinero, pero en contraposición, claro, yo en contabilidad, fiscalidad, todas estas asignaturas que, desgraciadamente, bueno, digo desgraciadamente porque se me daban Sí. fatal, ¿no? Pues los números no eran lo mío, pero claro, me estaban enseñando que al final el PIB de mi país lo levantaban los pequeños autónomos y las pymes, las pequeñas empresas. Entonces, claro, yo decía, a ver, esta gente no tiene este presupuesto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que estas pequeñas empresas no tienen marketing? Claro, hacían como marketing de guerrilla, pero ni siquiera sabían que existía. O sea, eso se lo pusimos luego nosotros el nombre, ¿sabes? O sea, hacían un poco Lo que podían. sobrevivir. Sí. Claro. Entonces fue como, ostras, aquí hay algo rarísimo, ¿sabes? En plan, esto hay que solucionarlo. Y justo además coincidía con la época en la que empezaba todo el tema, que esto ahora lo hemos hablado tú y yo, ¿no? De los blogs, de internet, de qué es esto, de qué es aquello. Y claro, obviamente yo en mi universidad todo el tema de internet era incipiente, o sea, era un parrafito dentro de un gran módulo de no sé qué, ¿sabes? Y hablaban, pues, de redes sociales no existían. Bueno, o sea, Mm. fíjate, te estoy hablando en tiempos de MySpace, Twitter, si acaso, ¿sabes? O sea, era Sí. un mundo Ujú. totalmente nuevo, pero muy barato. O sea, era como una cosa muy, Ujú. muy, muy barata. Y entonces, claro, a mí se me ocurrió y dije, ostras, todo esto que estoy aprendiendo a nivel, por así decirlo, global, de gran empresa, ¿se podría aplicar a nivel pequeñito, con presupuesto low cost, como es ahora mismo el mundo de Internet?
y que estos autónomos, pequeños empresarios puedan aplicarlo. Y fue así un poco como creé un blog en el que todo lo que estaba aprendiendo en la universidad lo intentaba como llevar al mundo de Internet y conseguir, ¿no? Que es en su marketing online, que era muchísimo Ujú, más barato y económico. Y así empezó un poco esto, la verdad. ujú. Siendo una Me estudiante que ponía en práctica lo que aprendía, o sea. Qué bueno. Justo yo en la carrera también, nos enseñaban como lo que hacían las, pues eso, Coca-Cola, es que lo estabas diciendo y me está acordando rollo de las clases que nos enseñaban lo que hacían las grandes agencias y parecía como que tu aspiración, cuando estudiabas publicidad, y además yo tenía súper claro que no quería irme a una agencia de estas creativas, era irte a un McCann, irte a, Mm, una agencia de estas súper grande para hacer las súper campañas de tal. ¿Por qué? Porque en realidad estaba todo el mundo de la tele también. O sea, parecía que toda la publicidad tenías que hacerla o en la tele o exterior también mucho. O sea, el grandes mundo de Internet era marquesinas. como lo raro todavía. Yo también me acuerdo que no nos lo daban. Y lo heavy de esto, que también lo he dicho alguna vez, es que mi hermana tiene 7 años menos que yo, ha estudiado publicidad y ha estudiado prácticamente el mismo temario que yo. O sea, como que Sí, las universidades no están nada actualizadas. Y lo siento por decirlo, porque obviamente creo que la universidad es importante, pero no es normal que en 2000, mi hermana cuando empezó la carrera, en 2016 creo y acabó en 2022, o bueno, no sé exactamente las fechas, pero bueno, hace muy poco acabó y ha dado lo mismo que yo en 2011. O sea, no es normal. Mm. eso lo conozco, porque mi hermana estudió ya marketing y publicidad, porque después con todo el tema de los grados y tal, ya salió esta carrera. Con el cambio de la legislación. Y claro, a mí me pasaba porque yo ya estaba emprendiendo y yo hablaba con mi hermana cosas y me decía, pues esto no lo hemos visto. De hecho, el email marketing, mi hermana ha venido a cursos míos de email marketing y Claro, formaciones que no mías sabía lo porque que era. decía, no, porque, o sea, tiene una noción básica porque es lo que te dicen, o sea, email marketing al final es enviar emails masivos y tiene mucho que ver con el marketing directo que se hacía en la época, ¿no? Con todo el tema del buzoneo y todo eso, pero al final, Mm. claro, cuando tú empiezas a hablar de segmentación o empiezas a hablar yo qué sé, de algo más técnico, la gente se ¿pero qué es eso? ¿Sabes? Por ejemplo, bueno, mi hermana lo ha aprendido trabajando, no, porque cuando ya entres en terreno y a lo mejor en Sí, másters especializados, pero a mí me parece muy triste que a día de hoy se tenga uno que especializar cuando en realidad, tío, vivimos en el siglo XXI, donde Internet, vamos, es que antes se nacía, ¿no? Con el pan debajo del brazo y ahora se nace con una tablet o con un iPhone, ¿no? Debajo del brazo, o sea, son niños nativos del mundo online. Entonces, sí que es verdad que aquí una reivindicación a mejorar los temarios, sí, obviamente, sí, sí, sí. sí, actualizarlos. Y has dicho lo del blog, yo también tuve un blog, ¿con qué lo tenías hecho, el blog? Pues mira, yo empecé con Blogspot, lo Ujú. típico, Pero, lo típico. ¿Blogspot era Blogger? Era lo de blogger.com. O sea, Puede ser, creo que era lo creo que mismo. El Blogspot era el como el, la pues URL, ¿no? imagínate, Algo tengo así. un blog.blogspot.com, ¿no? Algo así, sí, Sí. sí, sí. Y enseguida, claro, o sea, al final, a ver, date cuenta, el SEO no existía, empezó a existir, es mejor que te posiciones, no sé qué, la gente no sabía, entonces, claro, al final tú salías con el dominio que te daba más o menos igual, ¿sabes? O sea, en plan, Sí. yo quiero, no sé, escribir y a mí lo demás me da igual. Y luego ya, pues, comprabas el dominio o algo así, luego te empezaron a hablar de WordPress, te cambiaste a WordPress, o sea, hacías así una evolución, ¿no? Y nada, o sea, empecé así. O sea, bloguear Ujú. en. Es que además Blogger es de Google, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, Em, es que ya no sé si ni siquiera existe. Ni No lo idea, sé. ni idea. Pero bueno, fue así. Entonces, al final te ibas un poco cambiando o migrando, ¿no? A la plataforma que un poco. También te digo, o sea, yo no era técnica. O sea, Mm. yo pues era creativa, o sea, se me ocurrían cosas y quería hacer. Entonces, claro, todo lo que fuese fácil y cero tecnicismos, pues ahí iba yo. Entonces, Blogspot en ese momento, o Blogger, o como se diga, era maravilloso. Luego descubrimos WordPress y era también maravilloso. Entonces era como, bueno, esto subes la plantilla y punto. Y luego ya de Claro. aquí, del blog, ya surgieron las páginas web, ¿sabes? Así un poco este crecimiento. Ujú. Pero orgánico, claro, si es que. Claro, claro, orgánico. Y había mucha gente, yo me acuerdo que Sí. comentaba y Mm. se había un contador de visitas en las muchas webs, que eso también molaba. No sé, era un mundo. Y claro, ¿y cómo te llevó esto a emprender? Claro, porque tú acabas la carrera y ya decides dar el salto a montártelo por tu cuenta, No, o pasas por alguna empresa, o cómo fue. no, no, no. O sea, yo o sea, acabé la carrera, yo estaba viviendo en Viena en ese momento y entonces, claro, yo terminaba como las prácticas, o sea, no,
tenía que presentar unos trabajos, porque claro, es que ha cambiado bastante. Entonces tenías que presentar como unos trabajos de fin de carrera y tal y cual, para terminar como los créditos de libre elección en la universidad. Entonces, claro, yo en paralelo, las prácticas además yo creo que ya las había hecho, porque también necesitaba las prácticas para acabar la carrera, bla, bla, bla. Y entonces en este impasse, que eran creo que 6 meses o algo así, ¿no? Que tenía que presentar, te revisaban todo el trabajo y ta, 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 yo seguía escribiendo. Entonces, claro, yo al final investigaba más, hacía más cosas y joder, esto qué guay, y cómo mola. Y entonces empecé a escribir, pero yo sin ningún tipo, o sea, sí, sin ningún tipo de pretensión. Y de repente, esto fue muy gracioso porque, claro, me escribió un chico y me dice, es que quiero que me ayudes. Entonces, Ujú. ¿cuántos son tus servicios? Y yo, ¿qué? Claro, Ok. en ese momento fue como en plan, ¿qué dice este? Pero si soy estudiante. ¿Sabes? O sea, en mi Mm. mente no, no, claro, es que para mí no había que terminar la carrera, entonces eso, o sea, trabajar, claro, eran prácticas, o sea, no podía hacer nada. Y fue así como dije, bueno, a ver, obviamente te puedo ayudar, ¿sabes? Pero no, es que no. Y me acuerdo que me encantó, o sea, me gustó muchísimo trabajar, o sea, trabajar con él, porque claro, tenía un pequeño negocio online también, o sea, molaba un montón. Entonces, claro, podías hacer cosas y empezabas a experimentar. Pero sí que es verdad que yo en ese momento, ya te digo, estaba acabando la carrera. Y todo esto fue cuando yo acabé mi carrera, volví a España, la crisis del 2008 creo que fue, o algo así. Bueno, como yo ya he nacido, soy la niña de las crisis, o sea, de crisis en crisis, ¿no? Y tiro porque me vuelve a tocar la crisis. Lo típico de tus padres, en plan, bueno, o sea, tienes una carrera, ponte a trabajar, o sea, aquí las cosas no sé cómo estarán en Viena, pero aquí están fatal, consigue un trabajo cuanto antes, claro, mis amigos todos que estaban, bueno, pues imagínate, consultoría, trabajos de mierda, horarios infernales, mileuristas, o sea, era como una cosa horrible. Entonces, claro, yo llegué aquí y dije, madre mía, menudo panorama, vamos a intentar buscar trabajo, y la verdad es que tuve un mogollón de suerte, a mí me contrataron en una gran distribuidora, de alimentación, por no decir marcas, pero vamos, no hay muchas en nuestro Lo país. que quieras. y, y enseguida me puse a trabajar. Yo firmé un contrato de movilidad, entonces me llevaron pues por toda la costa, casi empecé por Pilar de Horadada, San Vicente del Anda, Raspey, qué sí, sí. guay. Subí Mm. luego en Sitges, acabé en Reus, ¿no? Entonces me iban llevando de supermercados en supermercados y así era mi vida. Y claro, nosotros teníamos como gerentes de supermercados, teníamos una parte de negociación, con todo el marketing. O sea, es verdad que mucho venía de central, pero había una parte que era como de libre disposición. Entonces molaba un montón porque tenías que, bueno, negociar con proveedores, todo que vendía, que no. O sea, tía, es que el marketing en un supermercado es tan maravilloso. O sea, si te gusta, o sea, es tan Ujú. guay hacer experimentos, probar, bueno, lo de los precios. O sea, bueno, o sea, era divertidísimo. ¿Qué pasa? Que al Qué final, guay. sí, aprendes un montón, ¿no? Pero la realidad es que obviamente tú formas parte de un supermercado que tiene una marca global, o sea, que al final también tienes un poco las manos atadas. Y yo me acordaba que yo en paralelo, pues sí que es verdad que seguía escribiendo, seguía haciendo cosas y decía, tío, estos son muy lentos, aquí no hay nada online, se pueden hacer mil millones de cosas y yo ya era como, tío, no, quiero un poco, o sea, al final sí que tenías cierta libertad, pero no la que a ti te apetece y estás en un momento en el que quieres probar mucho, o sea, probar, probar, probar. Y fue así como dije, bueno, pues dejo esto y me lo monto por mi parte. Y así empezó. ¿Y tenías algo o directamente dijiste, mira, dejo esto? O sea, ¿ya tenías como algún cliente o algo No, la verdad es cerrado? que igual lo hubiese emprendido de otra forma, pero en ese momento es verdad que yo estaba, o sea, el mundo de, bueno, de los supermercados y todo esto es muy esclavo en sí, sí que es Ya. verdad que nosotros ganábamos bien, porque también teníamos un buen puesto, pero, o sea, yo dije, o sea, para estar así para otros, prefiero estar así para mí, ¿no? Y poder experimentar y hacer un poco así lo que me apeteciese. Y entonces, bueno, lo dejé todo. Sí que es verdad que yo tenía unos ahorros, ¿no? O sea, que no era como en plan Claro. empezabas de cero y tal, o sea, tenías ahí un poquillo de colchón, pero me volví a Madrid, que es de donde yo vivía inicialmente, y ahí, bueno, pues ya empecé un poco como todo el tema del emprendimiento, ser autónoma, bueno, en fin, ¿qué voy a contar, no? Las ¿Y calamidades. sabías algo de cómo funcionaba Autónomos o un No, no, poco no. cómo era ese mundo? Mm.
No, no, o sea, yo sabía gestionar empresas. Claro. O sea, gestionar personas, cosas, ¿sabes? O sea, pero al final, o sea, claro, o sea, el mundo de autónomos en nuestro país es maravillosamente fascinante. Genial. Ya, ya estamos todos muy todo el mundo con el que hablo está igual de contento. Le encanta. Claro, Y que di, di. no, no, claro, que es que al final tú estás un poco ingenua porque, bueno, pues tienes, o sea, tienes una visión diferente. Además, tú cuando emprendes es porque realmente te gusta lo que haces y quieres hacer algo guay. Pero claro, cuando empiezas estás muy, muy perdida. Por eso yo muchas veces ahora no volvería a emprender como emprendí en ese momento. O sea, probablemente a lo mejor me habría pedido una reducción de jornada para tener unos ingresos recurrentes y a la vez en paralelo empezar a crear esa base de datos, ¿no? Y esos clientes a los que poder venderles. Sí que es verdad que yo, gracias a Dios, desde el primer minuto tuve clientes, pero también en honor a la verdad, desde el primer minuto no fui rentable con mi negocio. Entonces, una Ujú. cosa es tener clientes y otra cosa es que tengas un negocio rentable. Entonces, Claro. es diferente. Entonces, bueno, pues o sea, sí, tenía esas ganas, era muy joven, yo emprendí con 23 años, creo recordar, o Joder. 23, algo así. Entonces, bueno, pues tienes mucha ilusión, tienes mucha fuerza, bla, 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 bli, 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 pero bueno, igual no es lo más consciente, ¿no? O lo más en ese Ujú. momento. ¿Y qué tipo de servicios empezaste a ofrecer o tenías en mente ofrecer cuando empezaste? O sea, no es Marketing lo online. entiendo que no es lo mismo que ahora. Vale, o sea, era general. Era general. Mm, Claro, yo vale. empecé a crear estrategias de marketing online. En ese momento funcionaba muy bien el marketing de contenidos, por lo que te decía de los blogs y todo eso. Sabíamos un poquito de SEO. Claro, el SEO de ahora nada tiene que ver con antes, o sea, era muy fácil posicionar porque tampoco había información, o sea, era como todo muy diferente. Redes sociales, funcionaba muy bien Facebook, o sea, hacías así como un poquito en general todo. ¿Qué pasa? Que yo también, obviamente, metía email marketing, porque a mí era una cosa que me fascinaba, porque sí que es verdad que el email marketing, literal, es una adaptación del marketing directo del buzoneo. Y Ujú, yo sí, de eso hay 1000 escrito, Olga. O sea, 1000 escrito, porque se ha hecho toda la vida. O el marketing directo también, por ejemplo, llamadas por teléfono, o sea, mensajes, o sea, todo esto, ¿no? Y entonces, claro, yo decía, tío, no puede ser tan difícil. O sea, es simplemente coger lo que estaban enviando por email, o sea, por buzoneo, ¿no? Por correo físico, pues replicarlo online. Y además con esas ventajas de tener la información en tiempo real, ahorrarte costes porque no necesitas, ¿no?, a una persona contratada para que reparta, bueno, en fin, un montón de cosas. Entonces, claro, yo era lo primero que siempre ofrecía a mis clientes, en plan: "Ay, vamos a hacer muy bien redes sociales y todo lo que tú quieras, pero vamos a tener una base de datos, ¿no?, recurrente, ta, 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 bli, bli, bli". Y tía, yo cuando hacía cualquier cosa, yo veía que el email marketing funcionaba siempre muchísimo mejor que cualquier otra estrategia. Y mira que en ese momento las redes sociales tenían mucho alcance, enseguida te posicionabas en SEO, pero claro, el email es que funcionaba súper bien. Y en ese momento tampoco la gente hablaba mucho de eso, por lo menos en habla en español, vamos. Y entonces, claro, yo ujú. decía: "Jo, es que aquí hay un filón". Y fue así un poco como dije: Vale, mira, al final esto va a ir creciendo", ¿no? Porque y fue así, o sea, community manager para redes sociales, SEO, ¿no? O compradores de tráfico, bueno, en fin, iban saliendo figuras y yo dije: "Bueno, pues yo me quiero especializar en esto, en email marketing". Y fue así como me especialicé y como me reinventé otra vez, ¿no? Porque dije en plan: "Bueno, pues ya está, Beatriz Moure, email marketing". Mm. A mí me parece muy buena alternativa porque es verdad que cualquier persona que tenga un negocio va a necesitar una base de datos. O sea, sí, primero una base de datos y saber utilizar el email, porque aunque tengas una tengas muchos seguidores o tal, no es lo mismo, ¿no? No, no, Que y tener una audiencia. claro, y Mm, cada vez menos. O sea, al final nosotros, o sea, competimos las empresas. Hoy en día ya competimos por la atención de nuestros clientes. Eso es como el bien más preciado, ¿no? Ya no solo la base de datos, sino la atención de tu cliente. O sea, es decir, que esa persona realmente te preste atención y no que sea, ¿no?, uno más en tu bandeja de entrada o lo que sea. Y claro, al final, yo creo que hay un gran error, ¿no?, de que la gente piensa que los seguidores son suyos. Y no, ya. queridos míos, ¿sabes? O sea, Ujú. aquí no hay nada tuyo, o sea, es de la red social y punto. Y además es que de hecho eres un trabajador de la red social. Entonces eso es muy fuerte porque, claro, tú piensas y dices: "Joder, yo tengo un negocio, soy trabajador de mi negocio". No, mentira.
es un trabajador de Mark Zuckerberg o de Elon Musk, ¿sabes? O sea, no hay tu tía. Entonces, claro, y ahí la cuestión. Si tú te creas tu propia base de datos, al final tú tienes una audiencia. Sí que es verdad que hay que recordar que hay que intentar hacer, bueno, grabar o guardar esas bases de datos por lo que pueda pasar, ¿no? Porque a veces siempre puede haber algún error técnico, pero al final, si tú guardas tu base de datos, tienes una copia de seguridad, por así decirlo, yo qué sé, una vez a la semana, pues tío, pasa cualquier cosa y tan fácil es como coger esa base de datos y subirla a un programa de email marketing o a otro. Pero es que es tuya, o sea, tú puedes enviarles emails. De lo otro no, o sea, mañana cierra Instagram y a tomar por saco, mañana cierra TikTok igual, y pasó así con MySpace, creo que fue, ¿no? Que de un día para otro fue como, bueno, o no sé si tú te acordarás de Google Plus, Google Plus, o Ujú. que esto era Sí, como, buah, esto es lo mejor, es la red social que mejor posiciona en Google porque además bla, 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 bli, bli, bli. Y de repente, bueno, que no nos es hasta rentable, luego. no nos funciona y hubo gente que estaba allí invirtiendo muchísimo tiempo, porque recordemos que tiempo es igual a dinero, Ujú. y fue horrible. O sea, fue horrible porque todo el trabajo, había grupos, había publicaciones, había vídeos que se habían hecho, o sea, había un montón de contenido. Y dices, ¿y para ello esto de qué me ha servido? Pues si tú lo has trabajado para captar suscriptores para tu lista, pues ok, bien, no pasa nada, ahora buscas otra alternativa y ya está. Pero si simplemente lo has tenido para tener ahí una masa de gente, pues es absurdo. Ya, claro, porque es que estás perdido en el momento y yo creo que las redes sociales son muy de, o sea, nunca ha pasado, bueno, ha pasado con casos ¿Qué pasa? concretos, pero de repente si Instagram se cae, ¿qué harían los influencers? Porque, por ejemplo, es que estabas hablando y me estaba acordando de los influencers tipo enormes, esos no tienen ningún tipo de base de datos real. Ojo, 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 Jennifer López tiene una newsletter. ¿Así? Yellow. ¿Y de qué habla? Pues mira, en su newsletter, es verdad que no es tan asidua como me gustaría, pero esto fue Mm. súper gracioso porque yo, claro, a ver, hago al final email marketing de influencia. Entonces estaba como, Dios, es que los influencers, si realmente utilizasen su influencia en email marketing, venderían mucho más, ganarían mucho más, o sea, bueno, en fin. ¿No? Nos ponemos aquí a pedir. Y haciendo así un poco de investigación, di con J-Lo, que es Jennifer López, Ujú. y no sé, no me acuerdo cómo se llama, o sea, no sé, tiene un nombre, es un newsletter, ahora mismo no recuerda, pero de repente como que, bueno, lo anunció en plan de una newsletter tal y cual, privada. Bueno, pues su boda, su compromiso para empezar, o sea, el anillo de pedida y todo eso, lo anunció primero en la newsletter, antes que en las redes sociales. Eso ya te Qué dice algo. fuerte. Claro. Y luego anunció también las fotos de su boda, son de su newsletter. Luego ya las publicó, pero era como que quería tener un canal como más, obviamente no sé cuántos miles de millones tendrá, ¿no? De seguidores, pero claro, de repente yo dije, vale, solo lo voy a utilizar para su vida privada y anunció a través de su newsletter productos, porque creo, no lo sé bien, pero debe de tener como una gama de productos con su nombre o una colaboración o algo de ella, y Ujú. anunció productos a través de su newsletter. Entonces, por eso te quiero decir, o sea, esta es una tipa, bueno, es que Jennifer López me apasiona porque la veo como una tipa realmente con visión estratégica empresarial, en plan, a ver, yo soy Jennifer López, pero soy una marca, entonces tengo que rentabilizarlo lo máximo posible. Y la tía, Claro. bueno, pues vale, ay, que lo podría hacer mejor, por supuesto, porque al final es verdad, ¿no? Que no escribe con tanta asiduidad, o por lo menos a lo mejor también te digo, a mí no me llegan esos emails, ¿no? Mm. Pero sí que es muy interesante decir, ostras, ¿veis cómo? O sea, es que no tienes nada, o sea, literal, ya ha pasado. Instagram un día te banea y a tomar por saco, y otro día te elimina no sé cuántas cuentas por error, y otro día no sé qué, y otro día no sé cuántos, y es como, bueno, pero ¿qué es esto? Porque volvemos a lo Ujú. de antes, o sea, al final estás trabajando, eres un trabajador más, entonces mañana te despido si me da la gana y aquí paz y después gloria, ¿sabes? O sea, Total. Qué guay lo de J.Lo. Yo también soy muy fan en general de ella, o sea que esto ya le suba más puntos. Y cuando total. dices email marketing de influencia, ¿qué quieres decir? Mira, el email marketing seco, o sea, tal cual, es una Ujú. estrategia que te ayuda a vender a través del email. Cuando le sumamos la influencia, lo que hacemos es que intentamos que tanto tu influencia como la influencia ajena, unirla al email marketing para vender más. Es así de Ujú. sencillo. O sea, al final, dadas las circunstancias actuales,
de la crisis en la que estamos viviendo y, bueno, cómo está la sociedad, ¿no? Después de haber vivido una pandemia, estamos con una guerra, o sea, es que esto es una situación muy crítica a nivel mundial ya, ¿no? Entonces, una de las cosas que tú confías plenamente, de hecho, o sea, la gente tiene dinero, pero no sabe dónde invertirlo porque tiene miedo a perderlo, porque hay muchísima incertidumbre. Entonces, si tú eres autónomo, pues vives con la incertidumbre constantemente, ¿no? Sí. Pero las personas normales, digo, normalmente tienen trabajo, o sea, trabajan por cuenta ajena, ¿no? Y entonces la incertidumbre se lleva muy mal en general y es normal, ¿no? Porque al final nosotros lo que queremos es estabilidad. ¿De qué nos fiamos? De las recomendaciones. O sea, Ujú. y esto además es que yo siempre, cuando te vas a comprar un coche y de repente dices, no sé, X marca, papá, es que voy a comprar X marca, tal, no sé qué, y de repente tu padre dice, no, no, ¿qué dices? Pero si es que eso le salió fatal a Pepe el de los palotes. Y tú, ¿qué dices? ¿De verdad? Y tú te ibas a comprar ya ese coche y esa marca, pero tu padre te ha dicho que no, y es que no. Y a lo mejor es que de verdad es el mejor coche del mundo, pero te lo ha dicho tu padre y tu padre te dice, no, mira, mírate mejor esta otra marca, que hazme caso, que a Juanita le ha salido estupenda, no sé qué. Y de repente, tía, te ha cambiado la idea de compra que tú tenías. O sea, es que tú ya estabas convencida de que ibas a ir. Entonces, esto es influencia. La gente se piensa que para utilizarla necesita ser influencer, necesita ser una María Pombo, una Kim Kardashian, y no es verdad. O sea, obviamente ellos tienen muchísima más influencia, ¿no? Porque tienen a más gente, o sea, influencian a mucha más gente, pero cada uno de nosotros influenciamos a nuestro círculo. Entonces, algunos tienen, si Ujú. tú trabajas tu influencia, obviamente tendrás un círculo mucho más grande, pero todos tenemos influencia y todos influimos. O sea, tú eres experta en X, tú influyes sobre esa persona que quiere saber sobre ese tema X. Ujú. Entonces, esto es súper interesante, pero utilizarlo en el email marketing, bueno, pues te ayuda a crear lista, a activar esa lista y sobre todo a rentabilizarla. Entonces, el email Ujú. marketing de influencia un poco lo que hace es eso, ¿no? Intentar utilizar la propia influencia nuestra y la ajena en rentabilidad un poco para tu negocio. Entonces, es muy Ujú. guay. Sí, súper interesante. Me interesa mucho. Bueno, como sabes, yo tengo una newsletter y tengo una periodicidad semanal y estoy cómoda con ello, a pesar de que obviamente me quita tiempo y tal, y creo que es la perfecta, pero no sé tú qué opinas respecto a la periodicidad. ¿Cada cuánto crees que se debe estar en contacto con una audiencia? A ver, tal cual como lo has definido tú, estar en contacto con tu audiencia, cuanto más en contacto estés, pues al final esto es de estar en el top of mind, ¿sabes? En plan, en la cabeza, Mm. ¿no? De tu cliente, pues a ti te interesa estar todos los días, muchas veces al día. O sea, esa es la realidad. Ujú. Y por eso nosotros tenemos, no sé si eran 7.000 impactos al día de publicidad y no ni siquiera somos conscientes de ello, ¿no? Pero eso pasa. Y las empresas, las grandes empresas, Coca-Cola, todas estas, ¿no? Invierten muchísimo dinero al final para que realmente le estés viendo todo el rato Coca-Cola, Coca-Cola, vas al cine, Coca-Cola, vas a no sé qué, estás en la marquesina esperando el autobús, Coca-Cola. O sea, eso es tener, o sea, esos son impactos de publicidad y es estar en contacto constantemente con tu cliente. Entonces, sí que es verdad que cuanto más, bueno, cuantas más newsletter envíes, pues al final más en contacto estás porque ten por seguro que no todo el mundo va a abrir tu newsletter. No hay nunca, no he visto una tasa de apertura del 100% y nunca la habrá porque es normal, o sea, es imposible que eso exista. Entonces, claro, los que hoy te abren, mañana no, pero pasado sí, porque yo qué sé, hoy, por ejemplo, antes de entrar a hablar contigo, estamos grabando este capítulo un lunes, yo tenía 200 emails. Pues tú te crees que yo voy a ver 200 emails. Claro. Directamente he seleccionado a todos y solamente he deseleccionado el tuyo, el de no sé qué, ¿sabes? O sea, los que realmente me interesan y los demás directamente los he borrado. Pero eso no significa que yo mañana, si Pepita Pérez, que me encanta su newsletter, me vuelva a enviar una newsletter que no es el lunes, que cuando tengo ahí un montón de emails, pues la abra. Entonces, al Ujú. final, esto es como cuando a mí me hace muchísima gracia, por ejemplo, gente que sale todos los días en Instagram, en stories, y luego me dice, no, pero es que yo, si no en el email, canso. Digo, ah, ¿y a tus seguidores no les cansas? ¿O cómo es esto? Casi Entonces, más. claro, pero los seguidores te hacen así, ¿no? Y te pasan al siguiente story y te da igual. O sea, me refiero, bueno, o sea, te puedes decir, jolín, hoy me han visto menos, hoy me han visto más, pero no pasa nada. Pues esto es, la newsletter es igual. O sea, al final nosotros intentamos hacer ese push de mandar emails, y habrá algunos que los abras, habrá otros que no, pero hay que intentar siempre, en la medida de lo posible, estar en contacto
jolín, y si pudieses diariamente sería ideal, pero, o sea, como minimísimo semanalmente, claro que sí. Ujú. Buah, a mí diariamente me parece un montón. O sea, de hecho, yo cuando recibo emails diarios, depende de quién sea, igual digo: "No puedo". Es que me parece mucho. Sobre todo porque, como lo que tú dices, que estamos acostumbrados a recibir tantos impactos que el email también es como algo, yo lo considero como algo muy personal, ¿no? O sea, porque al final Mm, Instagram es la plataforma, es una red social, pero el email al final es como mi espacio que yo me he creado o que donde yo tengo lo que yo quiero. Instagram al claro. final tengo un poco de todo. Entonces, sí que si veo de repente como muchos emails de la misma persona todo el rato, igual sí que me asusto un poco. Yo personal, ¿eh? No sé. Mm. Yo creo que son creencias también, porque de verdad Ujú. te sorprenderías. O sea, hay gente que evidentemente a lo mejor no está preparada para recibir tantos emails y ya está. Pero también, por Mm. ejemplo, ahora se está, bueno, ahora y antes también ya se hacía, lo que pasa que parece que siempre lo de antes vuelve, ¿no? Y así. Pero yo me acuerdo una agencia de marketing que tenía una newsletter, es que no me acuerdo el nombre, ¿vale? Pero que tenía una newsletter que ponía cuándo quieres recibir la newsletter. O sea, tú cuando te suscribías, ¿no? Podías decir, pues la quiero quincenal, semanal o no, bueno, no sé qué opciones tenía, ¿no? Pues, por ejemplo, en este caso, ahora se está haciendo también incluso a la inversa, es decir, tú te apuntas y yo te estoy, imagínate, todos los días mandando un email y cuando te vas a dar de baja, o siempre es como la pregunta de, espérate un segundo, ¿te vas a dar de baja porque te estoy mandando muchos emails? Igual, quédate si quieres y te mando uno a la semana, clic aquí. ¿Sabes? O Ujú. sea, que al final también un poco, o sea, vamos a la experiencia de usuario. Es decir, vamos a lo que intentar adaptarnos a lo que el cliente quiere. Y el online te lo permite. O sea, es que al final es lo guay de tener una herramienta de email marketing, ¿no? Entonces, bueno, pues si dentro de tu herramienta o dentro de tu estrategia puedes decidir, ¿no? Oye, yo quiero mandar un email diario o a las personas que les parezca too much, quiero una vez a la semana, o oye, a lo mejor no sé, yo ahora mismo sí que me estoy enviando 3 o 4, ¿sabes? No, porque todos los días, bueno, pues la vida, ¿no? Te come. Claro. Pero, Mm. pero bueno, también ya te digo, es como crear una rutina, un hábito, ¿no? En plan, bueno, pues todos los días escribo por la mañana el email y lo envío. Y también un poco creo que depende de lo que tú cuentes. O sea, es que hay Claro. newsletters, Olga, que son una auténtica mierda, tía. O sea, de verdad, es que o sea, hay newsletters que digo, Mm. ¿por qué existe esto? Bueno, ¿a quién le interesa? Al creador de la newsletter, pero es que tú tienes que escribir no para ti. O sea, entiendo que a lo mejor te apetezca un día salirte del molde, ¿no? Y decir, voy a escribir esto que me apetece, pero normalmente si hacemos marketing y publicidad es que tiene que ir todo enfocado en el cliente. Entonces tienes que escribirle cosas que le importa al cliente. Y hay muchas Ujú. newsletters que son una mierda. O sea, que es que literal es que tú las abres y dices, ¿pero qué es esto? Ya. Entonces, si te das de baja, me parece normal. O sea, es que normal. Ujú. Ya. Justo te iba a preguntar de las bajas, porque, ¿qué opinas tú de las bajas? ¿Es algo bueno o algo malo? Depende de las bajas Si que eres el que tengas. escribe, claro. Ujú, No, o sea, me refiero, o sea, siempre tiene que haber bajas, es normal. ujú, Si tienes un porcentaje de bajas chiquitito, que normalmente suele ser 0,01, 0, no sé, ¿sabes? O sea, depende de la base de datos que tengas, pero si es un porcentaje normal. Otra cosa es que de repente, imagínate, escribes una newsletter y ese día se dan de baja un, no sé, un 5%. Pues algo la has algo ha cagado. pasado. Mm, Claro, ¿sabes? Entonces, a mí sí que me parece muy interesante, por ejemplo, intentar que la gente no solamente escriba emails o haga email marketing, sino que vea sus métricas. O sea, es decir, ujú, analizar los resultados es casi brillante, porque te da muchísima información. Si de repente tienes una tasa de apertura altísima, cuando antes tenías un 20% y hay un día que tienes un 30%, tía, es el asunto. ¿Qué has ujú, hecho en el asunto? Y hazlo más veces. Entonces, eso te da claro. información. Tasas de clic, igual. Oye, siempre tengo un 1% de tasa de clic y llega un día que tengo un 4. ¿Qué ha pasado? Ah, igual puede Ujú, ser tu call to action que ha funcionado. O, por ejemplo, hay gente que me dice, no, es que yo no tengo tasa de clic. Bueno, pero tienes un call to action. Es que, claro, si envías newsletter por enviar sin una llamada a la acción, pues ¿cómo vas a tener una, una tasa de clic, no? Entonces yo creo que un poco hay que interpretar, las bajas están bien y además, por favor, o sea, poner que la gente se pueda desuscribir fácilmente, ¿no? Porque hay veces que es, no, si te quieres desuscribir me tienes que mandar un email a no sé qué diciendo baja no sé cuántos y es como, ¿pero por Eso es qué? ilegal, yo creo, ¿no? O sea, eso me parece fatal. Y de hecho, me joroba, porque a veces lo hacen empresas tipo un Ryanair de turno, Muy Iberia. grandes.
Es muy heavy. A mí eso me parece de denunciarles, porque es como me estás impactando todos los días, me intento de suscribir y no puedo. Y hay veces que incluso tienen un botón, pero no funciona y te vuelve a llegar el correo al día siguiente. Y es como, tío, te odio. O sea, esto no puede Sí, ser. a mí eso, claro, ves, es una experiencia de usuario muy mala, porque si tú, por ejemplo, o sea, yo ha habido veces que me he desuscrito de newsletters, pero que luego a lo mejor al cabo de 4 meses me quiero volver a apuntar. Entonces, claro, al final, cuando no tengo una experiencia negativa en ese sentido, es, oye, mira, quiero apagar y entonces me salgo porque de repente me da el venazo. Claro, yo por mi trabajo estoy suscrita a tropecientas mil newsletters. Entonces, claro, llega un Claro. momento que digo, tío, no puedo, o sea, y empiezo a hacer limpieza, porque claro, o sea, en plan, si no me apetece tal, lo que sea, y de repente digo, por ejemplo, yo cojo muchos ejemplos cada vez que tengo que hacer una formación de newsletters. Entonces, claro, necesito poner un ejemplo de no sé qué, no sé cuándo. Ay, me acuerdo que esta newsletter, no sé qué, pues me vuelvo a suscribir. Pero claro, obviamente, si me has tratado fatal, en el sentido de que no me dejas desapuntarme, que además es que tienes que facilitarlo, es que es absurdo. Pues es que al final digo, tío, te odio, ¿sabes? Es que, es que eres Sí, horrible. sí. Te mando en spam, o sea, te intento como, ¿no? O sea, fastidiarte porque tú me estás fastidiando. Entonces eso yo Ujú. creo que sí que hay que facilitarlo siempre, por supuesto. Mm, total. Y otra pata, creo que importante, es la parte de captación de suscriptores. ¿Cuál es? Si una persona quiere crear hacer una estrategia de email marketing sobre su producto o crear una newsletter, ¿qué canales o qué maneras tiene para conseguir suscriptores? Tropecientas. La verdad, es que somos muy poco creativos. Pero en cuanto tú empiezas a tirar un poco el hilo, te salen un montón de ideas. Sí que es verdad que aquí hay siempre dos opciones o dos vías para conseguirlo. ¿Tenemos tiempo o tenemos dinero? Bueno, si tienes las dos cosas, maravilloso, ¿no? Pero Claro. normalmente no, tenemos una o una prevalece sobre la otra. Entonces sí que es verdad que hay estrategias que requieren, por ejemplo, la publicidad. Es dinero, pero es maravilloso. O sea, si tú puedes Ujú, patrocinar una newsletter, un evento, un no sé qué, o sea, cualquier cosa que sea un patrocinio, si está ahí tu público objetivo, ¿por qué no? O sea, es que también, ujú, ¿no? Muchas veces endemoniamos cosas que son perfectamente lícitas y maravillosas. Yo con anuncios de publicidad he conocido a gente maravillosa, productos maravillosos y para mí, o sea, la publicidad bien entendida es grandiosa. Entonces, por ejemplo, los patrocinios, fabuloso. Pero también de pago son los anuncios. Anuncios en Google, ¿no? Que son de búsqueda. Oye, yo estoy buscando el mejor dentista en Madrid, y de repente tú eres dentista y me sale ahí el anuncio. Pues oye, pues genial. No ujú, sé, bueno, las redes sociales, ¿no? También tú puedes salir y anunciarte. LinkedIn, por ejemplo, si está ahí. O sea, es que hay tropecientas mil redes sociales. Eventos, ya te digo, o sea, ¿por qué no? O sea, si tu público está en ese evento, ¿por qué no ir y ujú. anunciarte ahí? Todo ahí si tienes, ¿no? Ferias, cosas así. Incluso muchas veces crea tú el propio evento, ¿no? En plan, bueno, oye, pues Qué necesito guay. leads, vamos a Mm, crear el evento. Eso sí, si tenemos dinero y si tenemos tiempo, bueno, las colaboraciones funcionan genial. Bueno, es que de verdad es un poco tener imaginación y a veces también no nos damos cuenta, pero por ejemplo, un truco que yo, bueno, cuento muchísimo porque me parece obvio y es como a todos alguna vez nos han llamado, ¿no? Para dar una ponencia o yo qué sé, para dar una clase, para dar lo que sea. Y yo siempre digo, tío, vale, da igual, o sea, hay gente que lo hace gratis, hay gente que lo hace pagando con su fee, da igual cómo lo hagas, pero tienes delante a un público X, da igual, que ha venido a escuchar tu puta vaina, o sea, lo que tú tienes para contarles. Tío, qué mejor momento que ese para ofrecerles un lead magnet a cambio de un contenido que les aporte más. Entonces es tan simple, a veces es que vea, no se me ocurre nada. Tía, pues las simples diapositivas. Oye, empezar la charla diciendo, oye chicos, no apuntéis nada, no os preocupéis, no tenéis que tomar apuntes, os dejo aquí un código QR, escanearlo y os lo mando ahora mismo, os llega a vuestro correo, o un checklist con no sé qué, un no sé cuál. Tío, un resumen de la charla. O sea, algo relacionado es tan fácil. Es como, anda, es verdad, nunca había pensado. Es como, me tío, encanta la idea, vamos, me encanta. Es muy guay. Y es una es tontería, o sea, realmente es tan obvio, pero a la vez como que cuesta un poco caer en eso. que porque no, Sí. o sea, nunca te has parado, pero cuando tú, o sea, yo creo que es tan fácil como cambiar el chip, ¿sabes? Y decir, en todos sitios a lo que vaya, todo el rato tiene que estar enfocado en la captación de suscriptores.
¿no? Y entonces, Ujú. como necesito suscriptores, entonces voy a ir a una charla, ¿vale? A lo mejor te han pagado y puedes suponer, ¿no? Y te sale ahí tu vocecita, no te han pagado, no. ¿Qué coño? Tía, me han pagado, pero esa gente, o sea, si me ha pagado es porque yo tengo que estar ahí hablando de esto, de email marketing en este caso, ¿no? Y a la gente le gusta. Tú de lo tuyo, o sea, cada uno Entonces, si no, no estarían ahí sentados, porque ya somos todos mayorcitos, se habrían ido. Entonces es como, coño, pues si os gusta esta temática, lo vamos a aprovechar y vamos a crear, o ya te digo, o sea, cosas tan básicas de no tengo tiempo de pasarles las putas diapositivas, a cosas un Ujú. poco ya más elaboradas y decir, oye, pues una cosa complementaria, un checklist, o sea, no sé, cualquier cosa que a ti te pueda ayudar y a la audiencia sobre todo a complementar a lo mejor una charla de 20 minutos que tiene. Entonces, tío, es muy guay que cositas así, está ahí tu público objetivo, o sea, además te conoce, luego convertirlos a clientes es muchísimo más fácil. Y sobre Ujú. todo es que gracias a la segmentación, los tienes en tu base de datos y sabes que vienen de esa charla. Es que tú mañana se puedes segmentar y decir, hey, tú, que viniste ayer a la charla, ven aquí que te voy a decir Ujú. lo que te voy a vender, ¿no? Entonces es muy interesante y a la gente se le olvida, Ujú. se le olvida un montón. Ya, ya. Total, y me mola lo de la segmentación porque yo hasta el momento no lo he hecho, que claro, tú puedes ir categorizando tus leads en función de dónde vienen, de tipo de usuario, ¿no? O sea, eso yo Claro, lo he trabajado más en un e-commerce, por ejemplo, pues un e-commerce sí. que tiene o sea, tiene como diferentes vías de captación y desde ahí pues va modulando el mensaje, ¿no? O lanzando ofertas diferentes. O sea, yo creo que eso tiene un poder de, o sea, y es que los datos, o sea, lo ves Mm. directamente porque puedes ver la gente directamente que luego ha comprado. O sea, yo creo que es el canal más verídico que hay y más como más fácil de medir a compra, ¿no? Más que, por ejemplo, incluso el SEO o incluso una red social. El email es como casi matemático. Claro, es que el email al final es lo que te decía, tiene unos informes, unas bases de datos que son muy chulas. Y de hecho, o sea, por ejemplo, ahora estoy pensando las e-commerce que tienen mucho WooCommerce o Shopify y todo esto, que ya tienen integrados el email marketing o herramientas de email marketing. Claro, es que puede hacer carrito abandonado. El carrito Mm. abandonado, o sea, de verdad, o sea, vende. Es que la gente es tan fácil como activarlo, tío, en tu web. Y no lo entiendo por qué la gente no lo hace. Es un clic, ¿sabes? Y te mandan un email, hey, volvemos con lo de la atención. O sea, es que a lo mejor no es que no quisiese comprar tú esto, es que de repente ha entrado su hijo y le ha dicho, oye, mamá, que es que no sé qué, no sé cuántos. Y entonces la madre ha dicho, ay, sí, pues mira, es aquí. Y hay mierda, ¿qué estaba haciendo? A mí me ha pasado de ir a la cocina y ¿por qué he venido? ¿Sabes? Claro, claro. Entonces, claro, o sea, es tan fácil como que luego te recuerden, hey, que tenías esto, ay, coño, es verdad, y ya está, y terminas tu compra. Entonces, Ujú. venta cruzada. En las e-commerce, cuando, yo qué sé, por ejemplo, y me acuerdo en belleza, que te compras el lápiz de ojos, ¿quieres la máscara de pestañas? Es como, Por es que es tan supuesto. fácil que es como en plan, ay, tío, pero ¿cómo no se me ha ocurrido? Y es como, tío, no pasa nada, son productos relacionados, o sea, está guay. Entonces, hay un montón de posibilidades y ya te digo, es que no lo haces tú, o sea, tú lo dejas programado y la máquina lo hace solo. Entonces, eso es maravilloso. Y luego, por ejemplo, si vendes servicios, pues 3 cuartos de lo mismo. Sí que es verdad que yo creo que cuando, sobre todo tienes una base de datos pequeña y te dedicas, por ejemplo, en las e-commerce no, en las e-commerce es verdad que es muy guay segmentar porque tienes diferentes productos, aunque todos están relacionados, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tienes un servicio, podemos suponer que todo lo que vendes está relacionado con ese servicio. Entonces, a lo mejor quizás no hace falta segmentar tanto. O sea, si yo me dedico al email marketing, pues te voy a hablar de cosas relacionadas con el email marketing, de captación o de alguna herramienta o de lo que sea, pero todo relacionado, ¿no?, con el mundo del email marketing, del negocio, del business. Entonces, quizás no me hace falta segmentar. Pero, por ejemplo, hay casos determinados, como te contaba ahora mismo, ¿no? Si vas a dar una charla o lo que sea, pues tú puedes crear pequeñas secuencias de bienvenida específicas para esa charla, porque a lo mejor te están hablando de no sé qué cosa, de captación, imagínate. Pues yo para qué te voy a hablar de email marketing entero y de no, pues a lo mejor tengo un taller de captación y digo, oye, a estas personas que me han visto en directo, que la conversión va a ser muchísimo más alta que una persona que acaba de entrar a mi web y que no me conoce de nada, les puedo ofrecer sacar, ¿no?, de esa secuencia de bienvenida normal que le meto a todo el mundo y para ellos crear una secuencia muy específica para el nicho de lo que hemos visto. A lo mejor le estoy vendiendo mi consultoría, que se la vendo a todo Kiski, pero en Ujú. ellos los emails que yo voy a utilizar están relacionados con la captación,
¿sabes? O Ujú, sea, a lo mejor puedo vender el mismo servicio, pero enfocado de diferente forma porque tú me has visto en acción hablando de captación y a ti lo que te interesa es la captación y entonces una consultoría privada, un día te puedo hablar a ti de captación y a fulanita o a menganito le puedo hablar de retención de clientes o del ciclo de vida de su cliente, de cómo multiplicarlo por tres, porque somos tan ujú, versátiles, ¿no? Pero la forma que tengo de venderla es totalmente diferente. Entonces eso, por ejemplo, el email marketing te permite, es que al final es como tener una persona de ventas constante por ti. ujú, total. Ujú. Y todo esto, que yo lo sé, pero bueno, cuéntalo, ¿dónde podemos encontrar toda esta información que estás dando? Porque me suena que algo hiciste hace un par de años. ¿Un par o? Bueno, cuéntalo. Sí, yo creo que sí. Bueno, Mm, yo escribí un libro que es ujú, Email Marketing Estratégico, que además lo tengo aquí porque estaba ya como, ya dentro de nada tendremos que revisarlo, ¿no? Y sacar la segunda edición. Y aquí lo podéis, bueno, se puede en la casa del libro, bueno, lo ponéis online y te sale un montón de sitios donde lo pueden adquirir. Y ahí tengo, bueno, pues toda la metodología un poco más explicada en detalle con ejemplos. Y si no, en beatrizmoure.com, en la newsletter, ujú, ahí lo voy explicando ya, poco a poco. qué guay. Y, joder, la verdad es que has contado un montón de como píldoras súper valiosas. A mí me ha o sea, me encanta hablar con gente porque me motiva un montón, me da ideas y estaba como pensando un montón de ideas que voy a aplicar. Así que muchas gracias. Sí que quiero preguntarte un par de cosas finales antes, que son un poco difíciles, pero bueno. No, la primera es que ¿qué momento de tu vida ha sido como clave en tu crecimiento profesional? O sea, ¿qué Eh, momento crees que ha sido como ahí algo que dices, buah, es que este momento lo recuerdo como de crecimiento absoluto? emprender. O sea, yo creo Ujú, que realmente cuando... A ver, es que cuando cambias un poco la estabilidad, ¿no? De tener un puesto fijo, además de mi caso, que era un buen puesto, ganaba bien, encima, o sea, ganaba muy bien, de hecho, para el momento que era, tenías una independencia, viajabas, o sea, era como maravilloso. De repente saltar un poco al vacío, ¿no? Y decir, uff, no sé, en ese momento yo lo pienso y digo, claro, lo haces un poco por kamikaze, pero tía, ahí o sea, es como averiguar quién eres y tener ujú. unos ovarios, ¿sabes? De decir, tía, has tomado una decisión a pechuga, ¿sabes? Un poco y es como, venga, dale caña, ¿no? Y ahí creces mucho porque sales de tu zona de confort, ¿sabes? O sea, tienes que empezar a buscarte un poco las castañas, sacarlas del fuego, buscarte tus habichuelillas, ¿sabes? En plan, y me acuerdo de viajar un montón, ir a Barcelona. También date cuenta que yo en ese momento, en Madrid, yo vivía en Madrid, pero aquí en Madrid todo lo que era bueno, eran de autónomos y tal, era como rollo startup, ¿sabes? Era en Ujú. plan startup o, bueno, estos incipientes. Yo me acuerdo en mi coworking estaba Globo, por ejemplo, ¿no? Entonces, Qué fuerte. claro, Mm, o sea, y yo decía, vale, si esto me parece maravilloso, pero yo no, o sea, yo quiero todo tipo de emprendimiento, ¿no? O sea, quiero emprender sola, no tener esa libertad, ¿no? Yo ya he gestionado a muchas personas, a muchos equipos y es maravilloso y al final también es un quebradero de cabeza. Entonces, quiero automatizar, quiero otras cosas y no encontrarlas, pues a mí yo me acuerdo de viajar a Barcelona, que allí había también mujeres. Se habla mucho del emprendimiento de género, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que nosotras emprendemos también por otras cosas. Entonces, bueno, pues fue un reto, Olga, fue un reto mm. y fue maravilloso, pero en ese momento hay veces que dices, joder, igual me he equivocado, ¿no? Ya, yo creo que es normal también, ¿eh? Tener dudas, porque obviamente como es tanta incertidumbre, Mm. yo siempre digo que me parece todo como una montaña rusa, que hay días que estás arriba, en plan, soy la leche, me amo y puedo con todo lo que se me venga, y hay días que estás abajo, en plan, ¿qué coño estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí y no estoy currando de 9 a 5? Y Pero luego hay bueno. una cosa que ahora se habla mucho, por ejemplo, de romantizar la maternidad y cosas así, pero creo que no hay mayor romanticismo que el del emprendimiento feliz y lifestyle y todo es maravilloso desde el primer día. Y el online enseguida te trae éxitos y de todo. Y yo un poco creo que, bueno, también mal por mí, ¿no? Pero yo me creí esa idea y y nada más lejos de la realidad. O sea, yo al final sí que es verdad que sabía cómo funcionaba un negocio físico, por así decirlo, y tenía esa ingenuidad de decir, el negocio online será más fácil.
y nada que ver. O sea, al final es lo mismo, los costes quizás de unas cosas son diferentes, pero claro, al final no hay nada, o sea, no hay que romantizar tampoco el emprendimiento porque es muy duro, es muy jodido y sobre todo cuando estás sola, tía, es que estás sola, o sea, es que puedes ser tu mejor Sí. amiga y tu peor enemigo, ¿sabes? Entonces Mm. es complicado. Sí, yo la parte de la soledad es lo que peor llevo, yo creo, porque sobre todo porque por peor enemiga a veces, pero también por la inseguridad de no saber si estoy haciendo las cosas bien. Porque muchas veces Claro. dices, porque antes yo siempre trabajo en empresas y es como, muy bien, Olga, lo estás haciendo bien, o joder, te has equivocado aquí, este feedback, te dan feedback, ahora estás tú solo. Entonces, Mm, sí que es verdad que un cliente te puede dar feedback, pero es como que si no es bueno, te lo tomas más a lo personal, no sé. Mm. sí, es difícil, es difícil. Sí, pero bueno, y otra pregunta un poco conectada. ¿A personas a las que admires o te inspiren en tu carrera? Em, Tía, me inspira un montón, fíjate, o sea, no te voy a decir un nombre en concreto, ¿vale? Pero me inspira un Ujú. montón estos profesores de universidad que intentan ¿Sí? salirse del status quo de la propia universidad. O sea, es decir, Ujú. es que me acuerdo de un profe en concreto que era de marketing, que bueno, daba la casualidad que encima no era profe, ¿sabes? Que son de estos externos, ¿no? Que siempre vienen y tal. Y me flipaba porque intentaba siempre como contártelo y hacerte pensar. Yo me acuerdo de otro profesor, por ejemplo, que no, o sea, para aprobar la asignatura no era un examen, tía, era móntate un negocio. Qué Entonces, bueno. claro, esa gente, tía, que planta en ti esa semilla y además literal lo hace por amor al arte, porque ya me dirás tú lo que cobra un profesor, ¿no? Pero yo, esa gente de verdad la admiro porque, tío, es que tienen el poder de cambiar vidas a los jóvenes. O sea, claro, es que estás en un momento decisorio de qué hago con mi vida. Y, tío, en vez de examinarte o en vez de cuestionarte esa parte de decir si no sacas más de un 5 no apruebas, te pones retos, el que tú quieras, ponte un reto, el que tú quieras, pero supéralo tú solo. Entonces yo me Ujú. estaba acordando, por ejemplo, eso de cuando tuvimos que montar una empresa, ya que era muy igual porque no te ponían, o sea, era como monta lo que tú quieras, pero a que al final de curso funcione, por ejemplo. Ujú. Aunque que funcione un poco, ¿sabes? En plan, y claro, él te ayudaba, ¿no? O sea, si necesitabas cualquier cosa, pero era eso, o sea, tú te ibas retando y averiguabas tal y no sé qué. Y era una forma, por ejemplo, de aprender y de estudiar también lo que tú querías. Me gustaba trabajar esto dentro de la empresa, claro, trabajabas en equipo, incluso había roles, o sea, a mí me gusta más el marketing, a ti, ay, pues a mí me encantan los números, yo voy a hacer todo el tema de la financiación. Y tía, ahí, por ejemplo, todo ese tipo de personas, tía, son realmente la inspiración pura porque es como en plan, jo, tía, qué guay, ¿no? Y yo creo que va un poco por ahí, o sea, intentar apostar también por ellas, ¿no? Y muchas veces ahora yo lo pienso y digo, jo, es que nunca se lo dije, ¿sabes? En plan, tío, tu asignatura me ha cambiado la vida, ¿sabes? Qué bonito. Sí, sí, total, coincido. Yo eso, también me encanta la gente que hace las cosas diferente y que te inspira de alguna manera y te obliga a pensar. Y cuando somos pequeños es verdad que influyen mucho y a lo mejor somos conscientes como mucho después. O sea, igual en el momento del día a día no te das cuenta, pero luego cuando pasan los años dices, joder, sí, esta persona me Mm, ayudó y él no lo sabe o ella no lo sabe. Mm. sí, 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 sí. Entonces eso yo creo Mm. que sí, en la universidad, ¿no? Que además es cuando, Dios, tienes que tomar como las decisiones más importantes de tu vida a una temprana edad, ¿no? Que es como, parece que estás tomando ahí la, la gran decisión, ¿no? Sí. Sí, son inspiración pura. Mm. Jo, pues a mí este podcast me ha parecido muy inspirador. Ha estado genial la charla, la verdad. Así que, bueno, muchísimas gracias. Sí, cuéntanos un poco dónde te pueden encontrar o dónde se pueden poner en contacto contigo. En beatrizmoure.com. Ahí Vale, todo a dejan. través de ahí. Sí, Ujú. sí, entran ahí, dejan su email y reciben la newsletter. Y si se quieren poner en contacto conmigo, solo tienen que responder a la newsletter y ya está. Vale, vale, genial. Pues mil gracias, Bea, por esta charla y nada, y nos vemos pronto. A ti, Olga, un abrazo. Chao.